Eso es autoconocimiento o desarrollo personal. Abrirle a la mente un espacio nuevo de crecimiento, que no tiene que ver con cosas que ya están en la sociedad, porque lo que ya está es viejo. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias también. Ya hemos comentado en otros videos que tu vida siempre ha sido un viaje. Entonces siempre has viajado y la mayoría del tiempo de tu vida con el oficio de artesano. Que tu vida ha sido completamente diferente, digamos, a la que se suele llevar en la sociedad. Entonces no tuviste la misma, digamos, vivencias y preocupaciones que un ser humano común y corriente con su trabajo tiene en su día a día. Entonces en el día de hoy, digamos, con todo lo que ya hemos hablado en los videos anteriores, me gustaría preguntarte de cómo es la vida de una persona que empieza a despertar esa inquietud y que quiere tener una vida diferente justamente y quiere empezar como lo que se le llama un desarrollo personal. ¿Qué puede hacer? O sea, si ya tiene una inquietud, ya tiene algo. Lo primero que hay que tener es una resonancia por querer hacer un viaje para poder conocerse a sí mismo. Si alguien ya tiene eso y está escuchando esto, es porque ya está buscando, digamos, una técnica, está buscando una forma, está buscando algo que le permita mejorar esa fórmula que se le está armando. Entonces, todos los que están haciendo podcast, todos los que están hablando, en cualquier sentido que sirva para el crecimiento personal, cada ser humano, de acuerdo a su inquietud, va a ir entrando en uno u otro, digamos, puerta, por decirlo, en algún canal. En ese sentido, lo que yo transmito son descubrimientos científicos y lo que me pasó a mí y que tiene que ver con una perspectiva de cambio de paradigma total, que no está dentro de lo que es comúnmente está disponible en las redes sociales o en la sociedad en general. Entonces, es un poco que por un lado se entiende y por otro no se entiende. Es un poco paradójico esto. Entonces, transmitir esto voy buscando las formas de poder ir llegando cada vez con más profundidad a la par que yo voy aprendiendo también a formularlos, a expresarme, de que ese ser humano pueda, digamos, escalar rápidamente su perspectiva acerca de esa búsqueda, para que no se quede enredado mucho tiempo en un solo sector, porque hay tanta información y cada información te va a dejar por un tiempo estancado en ese lugar, que es necesario, por supuesto. Pero esta información, la que estoy dando, la ley del desdoblamiento del tiempo, tiene que ver con un viaje donde puedes entrar pero vas saliendo, te va dando como una nueva inquietud acerca de una observación que puedas tener en cualquier lugar donde estés, pero también a la vez te permita tomar esa información, salir, entrar, salir, para ir escalando de manera más veloz, más rápida, para ir llegando a una profundidad sobre sí mismo que sea más íntegra, digamos. Así no te quedas en un solo lugar. Y, por ejemplo, a lo largo de tu vida, ¿no? Ya que tú has viajado y has vendido artesanía por todas las playas, me imagino que ya que has conocido muchas personas, ¿cómo es ese proceso? O sea, esa búsqueda que dices tú de llevarlo a algo simple, lo que tú estabas desarrollando. O sea, ¿cuáles son los conceptos más básicos que pudiste transmitir a la persona mientras tú vendías en las playas? Vender artesanía, fabricar artesanía y venderla, no tener dependencia a otro trabajo, tener la libertad de poder viajar, de alguna manera eso me permitió tener un tiempo para mí. Y además para ir conociendo gente nueva, lugares nuevos, ¿cómo se habla? ¿No? Esto no significa que hay que hacer eso para lograr una apertura más amplia de saber cómo funcionan las cosas. No, no tiene nada que ver con eso. Simplemente que a mí me permitió estar ahí y captar de esa manera la información. Pero bueno, eso tiene que ver con que ahora lo estoy transmitiendo a la gente. Pero en el momento del viaje, en un momento del viaje yo voy conociéndome a mí mismo. Ah, vale. Claro, yo ya que no he vivido ahí, te imagino cómo eres ahora,
pero en la No, playa. no, no. Vale, ahí estabas todavía trabajando contigo. Conmigo y aprendiendo de la vida. Todavía sigo aprendiendo, pero el enfoque es mucho más en el tener mi espacio y mi tiempo para dedicarme a conocerme mejor. Vale. Pero esto lo puede hacer cualquiera. Lo que pasa es que yo, por alguna razón, a través del viaje y de hacer artesanías y vender, conocí a la gente, entonces podía tener esos momentos en los que podía reflexionar acerca de las conversaciones que tenía y cómo pensaba la gente y por qué la gente era así, ¿entiendes? Entonces descubrir los miedos que hay acerca del trabajo, los miedos que hay acerca de la familia, la búsqueda de seguridad que tiene la gente en su día a día. Por ese lado, para mí fue una comprensión muy alta, porque yo que viajo, pues tengo que pasar de un país a otro, tengo que hacer artesanía, no saber dónde voy a llegar, cómo lo voy a hacer para dormir, dónde voy a encontrar un hotel. No tengo que prepararme, estoy más en el momento, digamos. Las cosas suceden más espontáneas. Entonces mi vida es así, era así en ese momento porque siempre fue así. Pero en ese momento podía entender que hay una falta de conocimiento acerca de sí mismo. Lo podía ver en mí también, ¿eh? O tenía miedos también acerca de otras cosas. Entonces, gracias a esa interacción con la gente, cuando vendía en las playas y viajaba, lograba entender que todo el mundo, en todos los países más o menos, tienen las mismas características con eso. Entonces, eso me ayudaba a comprender que ahí falta algo. ¿Por qué yo tengo ciertas aptitudes que los demás tienen? En ese sentido, viajo, no me importan tanto las cosas, y los demás sí. ¿Es falta de responsabilidad? ¿Es esto, lo otro? ¿O es simplemente porque no nos dedicamos a estudiarlos? ¿Entiendes? Empecé a comprender cosas, empecé a entender que las dinámicas sociales y las dinámicas en cuanto a la educación, en todos los sentidos de la vida, están enfocadas hacia ese lugar, ¿no? Están enfocadas a que tengas miedo, a que tengas siempre como un temor al fracaso. Y yo desde chico, como expliqué anterior, yo vengo de familias que no tienen esas características tan profundas. Mi padre es un negociante, que los riesgos son más sus negocios, pero no tienen un negociante pequeño, que tiene un pequeño negocio. Entonces su dedicación son otras cosas, no tenía dependencia de otra. Entonces, esa capacidad de poder generar sus propios estímulos para poder alcanzar sus propias metas es mucho más. Creo que el ser humano se vuelve más hábil para conocerse a sí mismo, porque tiene que correr sus propios riesgos, no está dependiente de otra cosa, o de alguien o de algo, o de situaciones. Y yo creo que parte desde ahí, de esa base, ¿no? Ya tiene unas bases. Mi padre también era artesano, hacía zapatos. Los artesanos, la gente que trabaja con sus manos y que toda su economía depende de ellos, depende de cuánto trabajan, si trabajan más, trabajan menos. Entonces están enfocados en eso. El tiempo, cuando trabajas más, no mides el tiempo de trabajo, porque estás enfocado en algo que te gusta, en algo que es tuyo. Más que te gusta, es tuyo, te pertenece y quieres verlo crecer. Y al estar ahí, al nacer desde ahí, luego creo que eso ya viene con algunas personas. Otros nacen con eso, nacen con esa capacidad. ¿Se puede alcanzar eso? Sí, claro que sí. Y yo ahora estoy mostrando cómo uno puede alcanzar eso utilizando su propia manera de pensar y su propia perspectiva. O sea, sin tener que nacer con ciertas cualidades, sino desarrollarlas, porque son atributos que el ser humano ya tiene, pero los tiene que articular, porque están, digamos, sin movimiento. Y para eso hay que usar una imaginación, hay que usar tu mente, aprender a pensar de una manera, ¿entiendes?, que te permita tener un enfoque o una atención más hacia a una autoeducación.
que hacia que me eduque otro. Entonces te vuelves más hacia ti. ¿Qué opinión tienes tú acerca de la sociedad y del enfoque, digamos, que te propone? Que es un enfoque como distraído, ¿no? Hay muchas distracciones, muchas diversiones. Entonces, ¿qué razonamiento tiene que tener el ser humano acerca de eso, de ese enfoque? ¿Cómo puede recuperarlo? Es así, la sociedad está en un estado donde todo ese enfoque, toda esa atención está puesta en lo pasajero, ¿no? En el consumo, en la distracción, en el entretenimiento. Cuando se corre ese enfoque, se corre la atención que es para ti, para mejorarte, y se traslada hacia afuera, hacia que me entretengan, me diviertan, el desarrollo del ser humano va a ser muy pobre en cuanto a su pensamiento, porque va a estar dependiente de que le estimulen una química que tiene, porque todo ese enfoque está basado en que de afuera te brinden como un show para que tú te estimules, para que el ser humano se estimule químicamente y esté regalando su energía, su vida, su enfoque afuera, a una moda, a una ideología, a una religión, siempre afuera. Entonces pierdes la capacidad de tener tu atención en tu capacidad de poder ser libre, de cómo construir tu propia libertad, porque todo te lo están dando, te lo están mostrando, además que es pasajero, no llega a ningún lugar ese enfoque, no tiene, digamos, fundamentos reales, están siempre vinculados a venderte algo, para que tú luego vuelvas a comprar de nuevo. Es desechable ese enfoque. Es muy efímero. Bueno, ya es así la sociedad. Un ser humano que está en ese estado está, digamos, consumiendo el tiempo que tiene. Ahora, hay una inquietud igual. Todo ser humano tiene una inquietud. Por eso busca felicidad, pero claro, la busca afuera porque desde allá lo están llamando. Allá te dan el marketing, la moda, todas esas cosas que están ahí puestas para que tú copies y no puedas hacer algo por ti mismo, algo real. Entonces, pero esa inquietud está, ese malestar está, sabes que falta algo, se sabe que hay algo que no logramos descubrir qué es. Es como si alguien escondiera eso, pero no es real, es simplemente que estás distraído, el ser humano está distraído hacia afuera. Darse cuenta de eso implica que empieza como a no gustarle después eso, porque es como que te estuvieran robando la parte más íntima de ti, que es tu atención, ¿no? La atención es lo más íntimo que tienes, es lo que te conecta contigo y la realidad real, y la vida misma, ¿no? Pero si te distraen, te secuestran tu atención. Y ahí viene todo ese proceso de poder comprender eso. Estar en ese punto es un punto de decir, no hay nadie que me está obligando a que yo le entregue mi atención. Es que yo voluntariamente la estoy entregando. O sea, la pregunta que se hace el ser humano empieza a darse cuenta, sí, lo está haciendo voluntariamente. Por lo tanto, puede hacer un compromiso voluntario con intención de poder quitar esa atención de ahí. De quitar esa atención y darle más enfoque a que sabe que todo lo que está ahí afuera, incluso la búsqueda que está haciendo, siempre va a venir algo que le va a llamar la atención. Si está buscando algo espiritual, va a aparecer algo espiritual.
se va a colar en algún tipo de religión, en algún tipo de ideología, con algún gurú, de alguna manera va a ir entrando, va a pasar el tiempo que sea necesario, se va a salir, va a entrar en otro, algunos más veloces que otros. ¿Por qué? Porque los que son más veloces pues tienen es como que su atención sabe que ya, no, esto es suficiente, porque comprende mejor que por ahí no es. Tiene una atención más cercana a sí mismo. ¿Entiendes? Los que están más enredados mucho tiempo en algo, su atención es capturada muy rápidamente, se queda ahí. Entonces, las redes sociales están llenas de eso, y está bien. Pero también está bien para que te des cuenta cómo la atención se posa en un lado, después en otra, después en otra. La pregunta es, ¿qué pasaría si no hubiera nada de eso? ¿Dónde estaría puesta tu atención? Te darías cuenta que a lo mejor estarías como víctima pidiendo, pero a la vez te darías cuenta de que tú te lo puedes dar. Yo me puedo dar eso que estoy pidiendo. Hay que hacer un juego mental. Hay que hacer didácticas mentales que le ayuden al ser humano, digamos, a trascender sus propias perspectivas. Por ejemplo, yo recuerdo que hacía un juego mental conmigo cuando quería mejorar. Pues no sé si quería mejorar, pero lo hacía. Lo hacía porque me parecía interesante. Era, si yo en esta vida estoy deseando tales cosas y esas cosas las alcanzo, luego voy a estar deseando otras cosas, porque me doy cuenta que esa persona o ese ser humano que alcanzó eso que yo estoy deseando, cuando hablo con ese ser humano, todavía está insatisfecho por algo. Entonces eso me daba mucha lucidez. Decía, si yo fuera ese ser humano y ya he alcanzado eso, voy a tener las mismas necesidades que las que tengo yo ahora en este momento. Entonces eso me brindaba a mí un juego, de decir, entonces cuando yo alcance eso, voy a estar igual. Voy a estar otra vez en búsqueda de algo. Si consigo alcanzar todos los deseos que tengo, ya sea dinero o cualquier cosa, o fama, todo, me busco a esos seres humanos, hablo con esos seres humanos y me doy cuenta que tienen unos problemas igual que cualquiera. Entonces no está ahí. ¿Qué pasaría si alcanzas todos esos? Alcanzas todos esos deseos y trasciendes todos esos deseos. ¿Qué te queda? Que te aburre de tener cada uno de los deseos. Son didácticas mentales, es decir, me paso 1000 años siendo famoso, me paso, no sé, lo que quieras. Y transcurres y hace que tu mente, porque la mente no tiene tiempo. O sea, puede vivir y hacer todos los tiempos que quieras. Eones, años, segundos, lo que quieras. Es como muy... Puedes hacerlos transcurrir. Y en esa didáctica mental te das cuenta que puedes pasar todo eso y llegar a quedarte contigo. O sea, no es que es instantáneo, pero jugar con eso hace que tu mente se entrene. Se entrene para hacer aquello que inconscientemente ya se hace. Porque no hay una diferencia entre que lo hagas y que inconscientemente lo estés haciendo con tu pensamiento. O que lo hagas conscientemente con tu pensamiento, perdón. ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende. Es un entrenamiento justamente de esa atención Sí. que comentamos. Exactamente. Porque si la atención está hacia afuera y logras hacer que trascienda cada deseo que tiene mentalmente, va a llegar un momento en que va a aburrirse en ese lugar, se va a estar, porque hay gente que está ahí, ya se sabe que están ahí. El poder, ya se sabe que están ahí, está el poder. ¿Y qué están haciendo? Están aburridos, están cansados, están peleando, todos los que llegan ahí, lo único que hacen es autoconsumirse. Porque el poder los va a destruir a todos. Se autodestruye el ser humano. Entonces, llegar a todos a esos escalones, si es que tiene uno esa capacidad y el interés de hacer ese tipo de juego, es muy probable que tenga más facilidad día a día de ver
que tiene mejor atención consigo mismo, como que empieza a recuperar su estado de atención a sí mismo. ¿Y la atención? ¿Qué es la atención? ¿Qué es y para qué sirve realmente? ¿Qué es la atención? La atención es ese estado de alerta que te permite tener una conectividad con tu entorno para hacer un desarrollo eficiente, natural y en el ser humano consciente de ese estado de interconexión que hay con la naturaleza. Porque en el ser humano la atención es para ir hacia la comprensión de algo, es para ampliar la comprensión de algo, para ampliar el desarrollo de una dinámica de reflexión acerca de cómo funciona, ¿no? El tiempo, el espacio, la vida, el cuerpo, mi mente, ¿no? Es una atención para evolucionar en la búsqueda de respuestas cada vez más profundas para llegar a entender esa comunicación que tiene la Tierra en sí misma, que tiene una conciencia con todos sus elementos que están ahí adentro. Comprender sus leyes, comprender el sistema solar, ¿entiendes? Es una atención que le permite alcanzar esa comprensión. Pero si la atención se va para otro lado, pues por supuesto va a quedar enganchado en otras cosas. La atención enganchada hacia afuera es un vicio. Nos volvemos, digamos, dependientes, como un vicioso, como un drogadicto, a la diversión, al entretenimiento. Porque cuando estamos después sin eso, estamos aburridos. Cuando tu atención se vuelve hacia ti, te puedes volver un vicioso del autodescubrimiento. Te conoces mejor, quieres conocerte más, o sea, es así. ¿Cómo fue tu proceso? O sea, ¿cómo tú siempre fuiste así o en algún momento tuviste una comprensión? ¿Fue un proceso? ¿Cómo fue tu proceso de recuperar esa atención? O a lo mejor ya naciste así, nunca la perdiste, no Claro. sé. Bueno, se nace con ciertas capacidades. Hay gente que nace. En mi caso, pues siempre tuve como ese estado de no saber por qué soy un poco diferente. Pero el no saberlo también me provocaba en mi vida una especie de soledad, ¿no? Porque no entiendes por qué los demás, no en todo, pero por qué los demás están tan entretenidos en algo y tú no te puedes entretener, por ejemplo. Entonces, eso provoca una frustración, porque quieres ser como los demás, porque no conoces otra cosa. O sea, al no conocer otra cosa, pues quieres ser así, porque ves que el otro está muy bien, está enfocado en lo que hace, está entretenido, y además es el rey de la entretención, por ejemplo. Por ejemplo, un ídolo, un cantante, o en el deporte, siempre hay alguien que te toma tu atención y uno quiere alcanzar eso también. Pero tenía una inquietud tan grande por otro lado que no sabía qué es eso, que a la vez te produce ese malestar. Eso se desarrolla con el tiempo, cuando empiezo a viajar. Cuando ya empiezo a viajar, me doy cuenta que hay gente que viaja y que tiene eso también, que justamente hacen ese tipo de salto por esa inquietud, pero las van descubriendo en el camino. Y eso yo lo fui descubriendo en el camino. Fui dándome cuenta de que fui comprendiendo esa inquietud que estaba para otro lado, esa inquietud de conocerme a mí mismo, de saber por qué soy así y por qué no soy de otra manera. ¿Qué pasa en mi mente? ¿Cómo funciona la mente? ¿Entiendes? Eso me lleva a ver cómo funciona la mente. ¿Qué más hay ahí? O sea, es un autodescubrimiento, una autoindagación, hacerme preguntas a mí mismo sin saber la respuesta, ¿eh? Solamente como ir como un minero buscando las piedras preciosas.
no saber qué va a encontrar, ¿no? Pero ir con ese deseo interno, y eso se despertó. Se despertó un interés de indagación profunda acerca de qué es esto, cómo es que pienso como pienso. Y ahí empieza a aparecer en la realidad gente que tiene libros, empieza a aparecer gente que sabe cosas más que yo, hablamos sobre temas. Cuando viajas te encuentras con mucha gente que ya lleva muchos años viajando, tienen una intuición más desarrollada, son más sabios, por así decirlo, aunque no lo sepan. Tienen una sabiduría, porque el sabio para mí no es aquel que está sentado y tiene muchos discípulos, no, no. Yo me encontré con sabios que son, no sé, que están en la vida como parecen que fueran locos para los demás. Pero al hablar con ellos, pues tienen una sabiduría que es inconsciente. ¿Por qué? Porque han vivido tanto, ya no les importa como el que dirán, las modas, todo ese tipo de cosas quedan, no están. Entonces son seres como más honestos consigo mismos. ¿Y quieres comentar algo así que te acuerdas de alguna conversación que te impactó particularmente, que de alguna persona que conociste después pudiste reflexionar por tu cuenta? Puede ser, si me pongo a pensar, creo que muchas conversaciones, muchísimas. Recuerdo una vez que estaba en Colombia, por ejemplo, en Medellín, en una plaza estaba vendiendo, y había un señor colombiano que todos los días estaba en esa plaza limpiando coches. Él limpiaba coches en ese lugar. Y nosotros vendíamos y entonces había una relación entre él y nosotros, porque los artesanos siempre están relacionados más con la gente, digamos, más común, más llana. Entonces, siempre estábamos ahí, él conversaba con nosotros, pero su manera de hablar, su manera de ver la vida, me impactaba. Su manera de relacionarse con su vida y con la vida, hablaba con tanta autoridad de cómo él veía, no sé si sería consciente o no, pero su autoridad hacia mostrarse como es y tener esa facilidad de poder expresarlo. Su trabajo, cómo lo hacía y por qué lo hacía así, y cómo estaba tan enfocado. Yo no sé si tomaría drogas o no, lo que sea, pero la forma en la expresión no es tanto su forma de vestir, su forma, sino eso que se quiere, que todo el mundo quiere alcanzar y lo estudia. Pues hay gente que simplemente se lanza a hacer eso. Se lanza a quitarse un personaje que lo único que hace es entorpecer tu manera de expresarte con naturalidad. Y si es con errores, ¿qué importa? Pero vas escalando después. Eso me he encontrado con mucha gente así. Que generalmente eran de la calle, ¿eh? Generalmente gente que viajaba, gente que no tenía... que tenía una forma de vivir muchísimo más, digamos, inestable. Totalmente inestable. Pero tenía una estabilidad mental que yo podía decir, a ver, no quiero ser como esta persona, pero quiero saber cómo funciona ese cerebro. ¿Cómo es capaz de estar ahí? Y luego ese mismo cerebro lo podía ver en otro lugar, en alguien que había estudiado tanto, había estudiado filosofía, había estudiado esto, para alcanzar aquello mismo que ese señor tenía. Y poder hablar de esa manera. Y había estudiado todo, teología, filosofía, todo eso, y después, pero luego se instalaba como un cierto aire de sabiondo, de intelectual. Y eso, pues, yo lo podía notar. Me gustaba más algo así, más puro, más llano. ¿Se entiende? Entonces creo que hay un aprendizaje como muy inconsciente de seres humanos inconscientes que de alguna manera, por su condición será, o por su estado, lograban ser como son porque o no estudiaban, o estaban simplemente sin trabajo, o hacían cosas por no tener eso que tiene la sociedad, se buscaban la vida y lograban ser eficientes
para su propia economía, para su propio ser, no tenerle miedo a la vida, ¿no? Podíamos andar en la noche, podías encontrarlos en todas partes, o sea, esa cosa de que eso sucede en ese mundo nada más. Hay un mundo ahí que no cualquiera puede ver. Ahora que hablas, no sé, yo me lo imagino un poco así como que son justamente esos seres humanos que no les interesa, por ejemplo, entretenerse, ir a fiesta o hacer cosas que te propone la sociedad. Entonces, como dijiste tú antes, entonces, ¿en qué se enfocan? Exactamente. Su enfoque, como no está fuera de esa manera, tendrán otro, pero ya han alcanzado un cierto nivel de poder, digamos, de autoridad consigo mismo, ante la vida, ¿no? Y ante otros seres humanos. Porque les daba igual pararse frente a un presidente como frente a un mendigo. O sea, se paran y hablan con esa autoridad. ¿Se entiende? Cuando el enfoque está afuera, es como que tienes el miedo, ¿no? Si es tal persona, te vuelves más víctima que cuando te paras frente a otra. Esto, gente con los que yo viajaba o con los que me encontraba en el camino, pues generalmente son personas que no reconocen la posición social, no les interesa. Entonces son más auténticos. Y yo tuve que pasar por ahí. He visto podcasts a veces en YouTube que hay gente que se ha ido a la cárcel o ha pasado cosas mucho más fuertes y luego los veo hablando de una manera muchísimo más profunda que cualquier erudito que se cree que por haber estudiado filosofía o haber estudiado libros, o sea, hablan pero no tienen algo que tienen los otros. Los otros lo alcanzaron por una experiencia profunda de dolor o de haber transitado por ahí porque la vida los llevó ahí. Ahora, ¿se puede hacer sin hacer eso? Sí, claro, por supuesto. Lo puede alcanzar cualquiera. Creo que esta perspectiva en la que yo estoy tratando de llevar es, olvídate de todo, quita toda tu atención de todas las cosas que hay afuera. Consigue centrarte en el interés, en el donde te encuentras. Donde te encuentras es tu mejor ubicación. Deja todo el interés que hay en el desarrollo personal, si es posible, de encontrar a alguien que te dé una mirada, ¿no? Enfócate en alguien que hable sobre cómo, con lo que ya tienes, mejorar tu calidad de reflexión y de razonamiento, pero ahí, en ese lugar. Y en eso estoy yo enfocado, en brindar puntos de referencia nuevos, que sean capaces de que el ser humano no vea a alguien como un referente, sino se vea como su propio referente. Tengo todo ahí. Lo que me falta es cómo colocar mi enfoque para que yo pueda tener más autoridad con lo que ya tengo. ¿Me entiendes? O sea, no necesito hacer cursos. Esto es para el que cree eso. El que cree que necesita cursos está genial también. Pero ese que está pensando en el que yo ya no quiero hacer tipos de cursos de ningún tipo. Solo quiero oír didácticas que sean fáciles, sencillas, que sean livianas, que no tengan esfuerzo. Y para pensar no hay necesidad de tener un esfuerzo. Eso es lo bueno. Es verdad. ¿Y cuál es una de las didácticas, no sé, que por ejemplo más te ayuda durante el día? Es saber que tienes limitaciones y esas limitaciones son justamente porque ya tenemos programas de creencias, ya tenemos programas que están instalados dentro de nosotros y que están siempre esos programas pues empujándonos y arrastrándonos a buscar. Eso es lo primero que tienes que saber. Y luego entender que conocer mejor eso y tener interés de querer saber el funcionamiento que ese programa justamente te arrastra a consumir allá afuera. Entonces, cada vez que estás en búsqueda de algo,
sabes que hay un programa que quiere consumir, quiere ocupar tu química para poder satisfacer. El programa se satisface eso, con esa química. Le da vida a ese programa, ¿no? Escuchar para inspirarse, como decíamos la otra vez, escuchar para motivarse, pues te da una química. Y esa química pues te tiene atrapado. Entonces entender ese funcionamiento, que cuando estás frente a algo y te está generando una química, te está consumiendo tu tiempo. Te da como esa inspiración, te está consumiendo tu tiempo. Te está motivando, te está consumiendo tu tiempo. Tiene que ser algo que no te inspire químicamente, que te dé como el estado ese que tiene ese niño cuando está aprendiendo, que no entiende muy bien cómo hacer las cosas, pero hay algo que está absorbiendo ese conocimiento de sí mismo. No, es un juego ahí, y para eso hay que jugar a tener una doble, para dar otra didáctica, a tener una doble enfoque, por así decirlo. Un doble enfoque con la vida, ¿no? Lo que más te gusta, pues, colócate en el otro lado. No te dejes arrastrar por eso, no. Coloca tu atención en que eso, pues, es raro. Es raro que te guste. Y algo que lo rechazas, colócate en el otro lado, que es raro que rechace algo y no lo entiendo por qué. Ya estás jugando. Qué raro que me guste algo y no sé por qué me gusta, simplemente sé que me gusta. Entonces es extraño y es raro. Colócate en ese lugar para tener una mirada donde ese gusto se aparta de ti y la química no va a ser tan fuerte. No te va a robar, no te va a hacer un vicioso de eso. Asimismo con el rechazo, cuando algo no te gusta, es raro, es extraño, porque son programas, ¿entiendes? Jugar con eso. Y luego profundizar. Luego cada uno va a ir profundizando a su manera, por supuesto. Es lo que me sucedió a mí. Es lo que yo fui viendo y pude hacer como didácticas conmigo y que no sabía para qué servían en su momento, ¿eh? Y no sé si me habrán servido, pero yo las estoy mostrando, todo lo que... No digo, mira, esto te va a servir, no. Sino que estoy tratando de hacer que esa mente no esté solamente posicionada en un lugar. Tratar de quitarla de donde está, porque es mejor saber que eso es un condicionamiento a estar ahí. No es una posición real, no es una ubicación real, es una ubicación muy ficticia que nos está brindando una sociedad donde nos tiene, digamos, entretenidos en un circo, como decíamos la vez anterior. Y cómo cuesta hacer algo diferente, la verdad. Uh-huh. Es como dar los primeros pasos en algo que dices, bueno, por ahí no quiero ir porque como que ya me aburro de esto que se presenta en la sociedad, pero justamente entonces, ¿qué hago? Eso, justamente eso. Por ejemplo, me viene a la mente ese que se va todos los fines de semana de fiesta con sus amigos y sale porque quiere divertirse, porque todo el día, toda la semana está trabajando, está con estrés y el fin de semana está desesperado porque quiere estar con los amigos de fiesta o quiere satisfacer esa necesidad, divertirse, pasarla bien. Pero tiene una inquietud. Pues tiene que saber que el próximo fin de semana va a ser igual que el anterior. Y tiene que darle ese enfoque a su mente, porque su mente va a entender mejor el enfoque que él le da o que ella le da que lo que recibe como estímulo desde afuera. Porque es un enfoque mucho más realista. Va a pasar lo mismo que el fin de semana anterior. Va a conocer otra chica o otro chico, se va a divertir más, va a sentir la misma química, quizás un poco más. O sea, ¿qué es lo que anda buscando? Un éxtasis más alto, pues ya está. ¿A dónde quiere llegar?
El éxtasis lo va a conseguir cada vez con más, algunos lo consiguen con droga, otros con religiones, otros con gurúes, otros... O sea, va a llegar al éxtasis más alto. O sea, ¿cuál va a ser? ¿El estado de felicidad? ¿Cuál? ¿Dónde está ese estado de felicidad más exitoso y más extasioso? ¿Dónde está? No está. Entonces, saberle dar a esa mente un nuevo enfoque, una autoeducación diferente, lo va a tomar, porque viene de ti mismo. Y eso va a hacer que esa reactividad de querer ir se le termine, va a terminar un poco solo ese ser humano. Va a terminar solo. Va a terminar alejándose de ese ambiente, pero al mismo tiempo hay algo nuevo que se viene acercando, pero no sabe qué es. Eso se lo va a ir dando la realidad, se lo va a ir dando la vida. Porque por un lado te quita algo, tú mismo se estás desprendiendo de algo que por simetría se viene acercando a lo nuevo. Y lo nuevo no se conoce generalmente. Es así. Ahora que hablabas, por ejemplo, me imaginé que, claro, como dijiste, ¿no? Me imagino que no se trata de... O sea, o personalmente lo vivo así, no se trata de decir, bueno, como tomar esa inspiración y decir, bueno, de mañana cambio mi vida. Porque no es así realmente. Es como tener un razonamiento, introducir algo nuevo y ¿qué más? Estar a la espera, ¿no? Ahí está. Es generar un interés cada vez más profundo acerca de cómo se me van a acomodar a mí nuevas percepciones, nuevas formas de hablar, porque muchas veces solo falta después una expresión de esos, hay un concepto nuevo, hay un estímulo nuevo, que al expresarlo te sale un poco raro, pero se empieza a mover, lo nuevo se empieza a mover, empieza a ser expresado, porque hay que empezar, hay que hacer, hay que estimular a poder explicarlo, para que no se quede en un estado aislado de ti, se tiene que incorporar dentro de ti. Y que cuando lo escuchas como un podcast como esto de alguien, tomas un concepto de eso y dices, eso es lo que me falta. Ese concepto, esa introducción de poder reflexionar más profundo o tener una dinámica de poder explicarlo después, eso es lo que hace andar. Lo expreso. Estoy en búsqueda de lo nuevo. Lo que nunca he dicho. Si alguien no ha dicho... Oye, ¿por qué no, tomando el ejemplo anterior, oye, ¿qué pasa? Que ya no vas a las fiestas. Es que estoy buscando algo nuevo y no sé qué es. Estás introduciendo tu pensamiento, llevándolo a la acción, explicación, que el otro sea capaz de decirte, ¿qué te pasa? Ya no eres el mismo. No soy el mismo. Entonces te vas a dar cuenta que la misma sociedad, tus mismos amigos te van a ayudar a mejorar. Porque le puedes decir qué te pasa. Y no te entienden. Genial, vas a aparecer otro nivel de seres humanos, o te comprenden ellos, o vas a conectar con otros que están haciendo lo mismo. Funciona así. También, ahora que, claro, yo también he experimentado lo mismo. He experimentado ese proceso de salir con mis amigos, aburrirme, hasta que después es como que ya le hablé. O sea, como que ya en un momento dije... Me parece como, ¿qué os parece si hacemos algo más mientras estamos juntos en lugar de...? Pero claro, entiendo también que no surge nada en el momento. Es como un proceso que justamente después se va viendo porque ahora estoy viviendo una vida completamente diferente a la que tenía antes. Claro, en esos momentos quieres hacerlo porque es la única manera de poder conectar contigo, desarrollar tu lenguaje y explicar, oye, hagamos algo, y los otros no entienden, los otros están en su estado, y eso está bien. Pero el desarrollo que te provoca a ti es una capacidad nueva que no tenías. Mejorarte en tu hablar, en tu explicación, que puede ser al principio un poco tartamudeante, porque no lo entiendes, no sabes llegar más lejos, pero eso te permite abrir más. O sea, articular mejor tu desarrollo mental. Y cognitivo, por supuesto, porque tiene que ver con el cerebro. El cerebro es... Imagínate,
Todos sabemos ya que tener esta capacidad de poder, ¿no?, procesar información, transmitir algo, cada vez mucho más ampliable. Que no lo usemos es justamente por eso, porque nuestra atención está fuera. Pero cuando ya ese ser humano está en ese estado, pues hace lo que tú hiciste, ¿no? Oye, pues hagamos algo nuevo, pero es porque está provocándose a sí mismo. Está alcanzando eso. Está entrenándose. Y tener ese interés luego viene solo. Porque te provoca a hacer algo que te va a dejar entrar en un desafío donde de repente no sabes qué hacer, pero ese desafío te aumenta simplemente las habilidades que ya tienes, que ya están incorporadas. ¿Entiendes? Hay recursos que están disponibles en nosotros y que simplemente se desarrollan porque a por ello, ¿no? Es como cuando yo fui a viajar, no sabía dónde ir, o sea, no sé, no era artesano al principio. Cuando me fui a estudiar y luego me salí de los estudios, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No vuelvo a casa, pues viajo. No vuelvo a casa, me enfrento al desafío que hay por delante. ¿Por qué lo hice? No lo sé. Hay ciertas cosas que ya están, pero en el momento en que tú das el paso, se activa eso. Ese mecanismo de conectividad con lo real. Es muy interesante. Estamos conectados a la vida. Si volvemos nuestra atención a ese estado de querer desarrollar un pensamiento más interdependiente con nuestra naturaleza de ser, ver cómo está la Tierra sosteniendo todo el proceso de vida y darte cuenta que tu cuerpo está ahí, en ese sostén, y solamente tu mente es la que tienes que desarrollar para comprender eso, es mucho más fácil. Cuando te haces un corte no vas a tener tanto miedo, sabes, el miedo se disipa porque sabes que hay algo que ya está en estado de conciencia plena, aunque tú no tengas idea cómo funciona. Que por ejemplo en el proceso en el que estoy, claro, constantemente vivo como frustraciones, ¿no? De querer, por ejemplo, hablar, expresarme de una cierta manera y que todavía no tengo el lenguaje. Pero claro, es como un corte. No lo puedes hacer tú, la reparación. Por cuanto te esfuerzas, que quieres, que no sé, por ejemplo, que se cure rápido, es un proceso que tiene su tiempo y que no lo haces tú, lo hace tu cuerpo. Entonces, tener esos razonamientos que son como puentes que aquí he aprendido, pues te ayudan como a estar más tranquilo. Así es. Eso que has dicho es así. Porque lo mismo que está, el ejemplo que has dado del corte con la herida, sucede en la conciencia. En nuestra conciencia se va a ir cada vez más ampliando cuando hay un interés, primero, de saber que eso ocurre de forma natural, como una herida. Sabes que se va a curar de forma natural. Cuando uno es niño es mucho más fácil entenderlo. Porque el niño no necesita razonar. De alguna manera sabe que es así, de alguna manera lo entiende, está conectado a esa conciencia. ¿Entiendes? Como adulto, pues ya nuestra atención está afuera, hemos perdido esa conectividad. Recuperarla es otra vez entender eso, que la conciencia trabaja así. Vuelve a seguir ampliándose cuando tú sabes que hay un interés por eso y que ese interés permite que esa conciencia se cuele. No tiene que ver con atracción, tiene que ver con una conciencia del planeta Tierra que sabe perfectamente cuál es nuestra posición. Sabe perfectamente que nuestro cuerpo, o sea, estamos sostenidos por eso, el cuerpo está sostenido por eso. ¿Entendés? O sea, ahora nos toca aprender, nuestra mente le toca aprender a desarrollarse para que tenga interés por tener ese asombro y esa capacidad de poder estar como liviano por saber eso. Entonces colocar el interés ahí, esa conciencia pues se empieza a posar. Porque es como que tú le abres un área
le abres un espacio mental para que eso se lo ocupe. Esa conciencia del planeta, esa conciencia del sistema solar, se ocupe ese lugar que había sido ocupada por la atención a la entretención, a la química. Entonces, eso que está diciendo es así. Entonces, el hablar después se hace más natural. Pero al principio, pues tienes que hacerlo. Sí, sí, me resonó esa parte, que claro, hay que lanzarse, hay que empezar a decir algo, explicar ese proceso que uno vive para después ver el crecimiento. Después lo notas, ¿eh? Mm. Miras para atrás y te das cuenta cómo ha crecido. Ha crecido en cuanto a, quizás no en tanta palabrería, sino más en profundidad. Hay algo que se ha colado que es diferente al palabrerío, al llamar la atención. Si no quieres, te estás autoconstruyendo algo nuevo, autorrecuperándose, esa atención consigo mismo, esa atención de querer aprender de forma legítima, que no tenga ese filtro que voy a aprender para que me aplaudan, para llamar la atención de otros, que eso es lo que está en lo social, ¿no? Más legítimo, y que se vaya desarrollando de forma natural, porque la legitimidad tampoco es algo que hay, sino que se vaya como trascendiéndose a sí mismo. Pues entiendo eso, porque a mí me pasa lo mismo. Entonces la atención es la que está, digamos, capturada, porque la mente entró en el vicio de querer tomar ese éxtasis químico de esa diversión y de esa entretención hacia afuera. Entonces entró en una especie de vicio por la química de ese estado, ¿no? Pero no por la comprensión de qué me pasa, por qué tengo que estar siempre... Eso es otro desarrollo, ¿no? ¿Por qué siempre estoy pidiendo química? Eso es otra cosa, ¿eh? ¿Qué pasa que siempre estoy saliendo el fin de semana por esa química? ¿Qué pasa que siempre estoy haciendo esto para conseguir esa química? Para conseguir esa valoración, para conseguir ese aplauso o ese éxito, que también es una química. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene eso? ¿Para qué sirve la mente? ¿Habrá algo más que no sea eso siempre? Eso ya es una manera de poder brindarle a la mente un nuevo espacio de autopreguntas. Limitar a la mente que vaya como un burro tras de la zanahoria, ¿no? Es como que le das a la mente un desafíos que le gustan en sí, porque quiere ampliarse. Es como un niño quiere conocer, quiere saber más, la mente también. Y si estás dándole química siempre, te mueres, el ser humano se muere así, sin haber reflexionado un poquito mejor o haber tenido más comprensión y razonamientos de cómo funciona una mente condicionada a eso. Le colocas algo entre medio, nuevos conceptos, le introduces nuevas perspectivas. Es como darle a un niño cosas nuevas, o sea, más que no tengan que ver con la química, sino más con el autodescubrimiento. Que la mente se empieza a conocer. Un niño se autodescubre, se conoce, explora para aumentar su capacidad. No es químico. Miremos los niños. Cuando están en la naturaleza o en cualquier lugar, no importa si es en la naturaleza o en la ciudad, lo que sea, si son pequeños están autodescubriéndose. Tú no ves que tienen química. No están extasiados de química. Están con asombro, ¿no? Con esa dinámica mental de un autodesarrollo interno, porque tiene una comunicación directa con la vida, con la realidad que le rodea.
Eso hay que hacer que la mente vuelva a recuperar. ¿Y cómo se hace? Primero, con la inquietud, ya la tiene. Voy el fin de semana otra vez afuera, me voy de fiesta, otra vez lo mismo. Le empiezas a introducir cosas nuevas para que se autolimite a sí misma, se empiece como a gustarle, por así decirle, o le empiece como a tener interés por conocerse. Eso es autoconocimiento o desarrollo personal. Abrirle a la mente un espacio nuevo de crecimiento, que no tiene que ver con cosas que ya están en la sociedad, porque lo que ya está es viejo. No hay nada ahí que te va a servir. Te va a servir después. Por lo menos a mí me sirve ahora todo eso. Pero primero te tienes que despegar un poco para entenderlo, para explorarlo desde otra perspectiva. Y no sé si te has dado cuenta que cuando uno llega a estos temas y profundiza como lo que estamos haciendo, que son cosas simples, ¿eh? No tiene nada que ver con que vamos a entrar en dinámicas con conceptos muy abstractos, que a veces después no sabes qué decir. No sabes se te vuelve todo más simple. O sea, tu día a día se vuelve más simple porque ya sabes que estás en un estado con una condición donde la mente está en ese estado pues muy de querer la química. Pues bueno, ya lo sabes. Entonces, lo demás es más simple, es buscarse a sí mismo conceptos, reflexiones, clarificar mejor ese lenguaje que tenemos para autodescribir eso. Entonces es más rico porque te estás autoeducando, estás autoreflexionando y cuestionando al mismo tiempo eso que está ahí con lo que te está pasando. Son mecanismos nuevos. No hay técnicas. Las técnicas ya no sirven para nada. En mi caso, para mí, sirven, pero de otra manera. Las miro y les puedo colocar algo nuevo. A eso sí. Sí, eso sí me gusta. Ver una técnica y decir, mira, a esto le falta un poquito de esto. Y ya está. Sirve para agregarle, para jugar un poco con el agregado de cosas que se le puede introducir. Bueno, a mí me parece interesante tener esas conversaciones, por ejemplo, siempre le colocas palabras a algo que uno vive y claro, no sabe cómo explicar, entonces ya con esa conversación, claro, uno se queda reflexionando más que hablando. Eso. No son técnicas, no son, digamos, métodos específicos a trabajar porque esto te va a llevar a tal lugar. No. Es tirarse al agua y aprender a nadar. ¿Entiendes? Aprender a nadar con lo que tienes, siempre sabiendo que no te vas a tirar al medio del mar. Aprende a nadar. Es mójate. Empieza por mojarte, empieza por introducir, empieza por practicar. Hemos tenido demasiada teoría en la vida, ¿no? Uy, unos cuantos años de educación de puras teorías. Muchísima. Entonces, claro, ese tiempo de tanto repetición, como es la vida, cómo tienes que hacerlo, cómo ser exitoso, cómo llegar a conseguir la zanahoria. O sea, introduciendo sistemas de creencias, sistemas de todo tipo de sistemas que te alejan de eso. Pues bueno, son muchos años. Ahora, eso es lo bueno, por así decir, es que eso como no tiene fundamentos reales, se disipan de forma natural cuando tú recuperas tu atención y le das interés. Ya no más técnica, no más repeticiones, no me voy a ir al gimnasio a hacer los mismos ejercicios de siempre, no me voy a ir a hacer un pushing de no sé qué, de yoga para repetir siempre los mismos mantras, voy a salirme de la repetición. O por lo menos la voy a cuestionar. Ya con eso tienes mucho. Porque todo es repetición lo demás. Ya sabes que es pura repetición. Una repetición constante, automática, y siempre con ese deseo de querer llegar a un resultado que no llega nunca.
Totalmente. Ya tienes muchísimo con eso. Porque te vas a quedar, ¿y ahora qué? Me estoy como en una línea donde, pues ahí viene lo nuevo. Empieza a dar interés a eso nuevo que no ha llegado. Ahí tienes que colocar tu interés en ese lugar. Porque ese lugar es como brindarle la bienvenida a algo que te lo va a dar la conciencia que no está dentro de un paradigma de creencias. ¿Dónde está? No, que sepas que no está dentro de ese paradigma de creencias. De ninguna. Bríndale esa entrada. Y ya está. Y brinda ese interés. Y ahí va a ir todo. Va a ir calzando. Va a ir calzando. Porque todo lo demás te va a ir pareciendo un poco, va a ir quedando como obsoleto. De manera natural. Y no vas a tener que pelear con nada ni con nadie. Porque sabes que todo está en el lugar que tiene que estar. Me parece interesante tener esa, claro, esa capacidad, desarrollar esa capacidad, ¿no? De estar digamos, en paz, ¿no? Con lo que tienes, con lo que tiene el otro y pues recuperar la atención contigo y saber que, bueno, es tu viaje y pues con unas pautas pues uno puede ya crecer muchísimo. Exactamente. Porque donde va tu atención, ahí se posiciona tu percepción. Ahí se queda clavada. Entonces, si ya sabemos que nuestra percepción ha sido educada en base a repeticiones, ya sabes, estoy repitiendo lo mismo de siempre. Pues cuestiónalo, empieza a salirte de ahí. No lo repitas y vas a ver que hay una inconformidad, hay como un estado de que, uy, no me siento bien. Genial, estás en buen camino. ¿Entiendes? Hay una incomodidad porque quieres repetir la mente. Genial, le has dado a la mente algo nuevo. Porque el que está incómodo y no conoce esto, va a repetir. En cambio, para este que está escuchando esto, está incómodo, pero ya sabe que si va por ahí va a repetir y va a hacer lo mismo de siempre. Quédate en la incomodidad. Empieza a colocar tu interés en eso y a brindar un espacio para que se acomode algo. Ahí viene lo nuevo. Ese es el punto de la novedad. Para mí, ¿eh? Entonces está bien. Solo hay que jugar ahora. Ya no se trata de ir por una técnica repetitiva. Se trata de como los niños. Juego conmigo. Y como la mente siempre busca una técnica. Yo me acuerdo cuando vine aquí. Me parecía que, claro, entonces digo, como por ejemplo, ¿cuál es la técnica para llegar a tener esa capacidad, ¿no? De hablar o ese lenguaje? O sea, veía como mi mente siempre buscaba eso, como tiene que haber una técnica para llegar. Eso es lo más normal. Estamos todos buscando eso porque fuimos educados para eso, para encontrar una técnica que nos lleve a alcanzar eso deseado. No, eso está bien, eso está bien, porque fuimos educados para eso. Ahora saber que eso ya no es así, entonces está genial. Está genial estar en un punto de no saber qué hacer. Está genial en un punto de saber que esa incomodidad te va a dar justo aquello que te falta y que nunca puedes encontrar afuera. Te lo va a dar eso, porque esa incomodidad tiene que ver con que la mente todavía necesita un espacio donde tú das un interés. Ese ser humano se tiene que ayudar a sí mismo, se tiene que brindar a sí mismo un espacio de interés real, pero no se sabe para qué es. O sea, es como abrir un pequeña área donde esa incomodidad esté más tranquila, que las técnicas no están, que las repeticiones no sirven. Van a servir más adelante, pero por el momento no. Y no tienes que luchar con tu mente ni nada. No pasa nada. Es saber que tú estás en un estado de querer llegar más lejos. Y eso lo tiene aquel que está en esta posición, que tiene esa resonancia con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque para otro no es.
es para ese ser humano, que sabe exactamente que esa incomodidad le va a estar dando alegría después. Porque se están abriendo canales, está abriendo conectividad con algo que no sabe cómo describirlo, pero tiene más liviandad, más alegría consigo mismo, se siente más cómodo solo, empieza a conectar con otro tipo de personas, incluso de seres humanos, o ya no le importa tanto, no le importa tanto eso que importaba antes. Es más interesante lo nuevo, que no sabe ni qué es, pero sabe que está más liviano. Es como siempre repetir lo mismo esto, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Es como que estoy siempre enfocado en un punto para hacer que alguien que ya está ahí, y si quiere ir más lejos, entonces va a notar que los desafíos que tiene de la vida, vaya, los recibe diferente. Ya no son desafíos, son oportunidades de crecimiento, pero es porque hizo un previo paso. Entonces va a notar que esos desafíos que le trae la realidad, esos conflictos y problemas que antiguamente era una nube de estrés, wow, son como empieza a darse cuenta que su cerebro ya los procesa diferente y que no lo sabe cómo, pero poco a poco se empiezan a acomodar conceptos nuevos, ideas nuevas, reflexiones nuevas, y que las va lanzando, como dijiste tú, se va lanzando a hablarlos de una manera como un niño cuando aprende a caminar. Y ya está. ¿Acaso no es lo que nos pasa todos los días cuando estamos trabajando en esto? Bien, sí, totalmente. Es lo que me pasa a mí. Entonces ya no hay como ese tengo que hacer algo, sino que hay como se dice, hay un algo que te hace a ti, te lleva y tú te dejas, ¿no? Pero no tiene que ver con las creencias, no tiene que ver con eso que ya había en el pasado, con algo nuevo, con algo que no ha estado en el pasado. Es algo que no ha existido, que no nos han enseñado, no han educado, pero que de niño sí estaba. De manera inconsciente. Y ahora, claro, recuperarlo con esa gana, ¿no? Con esa intención más consciente, te enriquece. Te enriquece. Te nutre aquello que no sabes cómo te nutre. Por ejemplo, un problema. Por ejemplo, una incomodidad. Te nutre. Te da aire. Mejoras tu habilidad de percepción. Tienes un mejoramiento en la lucidez mental. Te levantas con claridad, no para algo en específico, sino para vivir. En cada cosa que haces tienes más atención al aprendizaje de eso que estás haciendo en el momento. Eso va ocurriendo con el tiempo. Hay una liviandad en todos los procesos de tu día a día. En las cosas mínimas, como hablábamos el otro día, en el encender un fuego, en el lavar tu taza, el hacer tu cama. En cosas tontas creces muchísimo. Yo el otro día lavé esa sudadera blanca y me quedé bastante satisfecha con la técnica para lavarla. Descubriste una técnica, ¿viste? Qué fuerte, sí, claro, descubrí. Y cosas simples, como que existe el percarbonato y que blanquea la ropa perfectamente. Exactamente. Hay cosas naturales que están ahí, que siempre estuvieron en el pasado, pero claro, salimos de eso, entramos en un viaje donde estamos consumiendo un montón de cosas que son rápidas, pero no son eficientes porque te rompen la ropa, pero hay cosas naturales que aprendes muchísimo y sin esfuerzo. Aquí se aprende muchísimo, la verdad. Imagínate, yo viajando, tener que lavar mi ropa como artesano, pues imagínate, vas con tu mochila
con tus herramientas para hacer artesanía, algunas prendas de ropa porque no puedes llevar mucho. El artesano que viaja muchísimo no anda con una mochila enorme. Esos son para los que viajan 1 mes, 2 meses. Yo tengo que viajar años, imagínate. Tengo que tener una mochila pequeña, lo mínimo. Entonces tienes que aprender con lo poco, mucho. Y no puedes andar en los supermercados, que esto. Tienes que aprender a hacer tu jabón, tienes que aprender a hacer cómo lavar la ropa en cierto momento, a lavar la ropa con elementos que ya están en la naturaleza, como la arcilla, como hay cierto tipo de piedra. O sea, aprendes tantas cosas. Cuando tienes poco, aprendes mucho. Cómo cocinar con una sola sartén, con una sola olla, cómo usar los recursos que tienes en el momento para, no sé, hacer un techo para cubrirte de la lluvia, cómo saber vivir, cómo tener respuestas rápidas, pero eso no lo haces porque se desarrolla, porque las dificultades que tienes cuando viajas y no tienes tu casa y no tienes un ambiente donde te desarrolla esa habilidad. Entonces todo conflicto, aunque sea en tu casa, pues te va a desarrollar esa habilidad. Me falta jabón, ¿no? Hoy tengo que ir al supermercado. Hombre, a lo mejor hay algo ahí dentro de tu casa. La ceniza, que ahora que hacemos fuego y tenemos ceniza, sirve para todo. Lejía natural, o sea, hay tantas cosas. Con ceniza puedes hacer de todo. Cremas. Hay mucho que está en tu casa. Pero sabes que me estaba dando cuenta el otro día, que justamente también yo tengo el pelo rizado, entonces con la semilla de lino, si la hierves se hace un gel. Ajá. Y tú te la puedes poner en el pelo. Y claro, eso lo sabía también cuando estaba en mi casa, pero no tenía la paciencia de hervir toda la vez la semilla de lino antes para tenerla lista después de la ducha para aplicármela. Claro. Entonces era más fácil ponerse otra cosa, un producto que ya está en un bote y te la aplicas. Claro. Porque claro, la semilla de lino no se mantiene, o sea, la tienes que hacer cada vez porque si no se echa a perder. Exacto. Y claro, notaba cómo ha cambiado mi paciencia y también gusto, ¿no? De probar cosas y detalles de la vida simple que te ayudan. Qué bueno eso, porque eso significa que hay mucha gente que está queriendo hacer cosas naturales y todo, pero no sé, por una moda, porque la moda de la conciencia, pero claro, falta ese estímulo que hablábamos antes, son procesos, ese estímulo de primero, oye, a ver, todo eso que estás haciendo a lo mejor quita un poco de ahí y vas a ocupar tu tiempo, despréndete un poco de ahí, ¿no? Si eso ya ya estás en ese viaje, genial, pero para aquel que quiere alcanzar un autoconocimiento mucho más elevado, quítate todo un poquito, ¿eh? Y quédate incómodo porque hay una incomodidad cuando te quitan algo. O sea, cuando te colocas distancia. Te separas de eso y hay incomodidad. La mente se entiende incómoda. Empieza por esa incomodidad. Esa incomodidad te da muchísimo y eso es lo que te ha dado, ¿no? O sea, paciencia, tolerancia, descubrir que hay un montón de cosas de nuestro alrededor que antes no se veían, ahora se ven cada vez más y con poco, mucho. Imagínate, viajar con unos pocos hilos, con un poco de alambre, viajé por el mundo. Fui a muchos continentes, crucé muchas fronteras, muchos países y aquí estoy. O sea, todo eso, con poco, mucho. Eso es súper interesante. Se puede hacer un largo estudio, una larga conversación, pero en resumen, al final de todo, la síntesis de todo es deja que la incomodidad te ayude a mejorar. Permítele a la incomodidad, albérgale un espacio a la incomodidad, sabiendo que de ahí esa incomodidad te la trae la conciencia de la tierra. ¿Entiendes? Porque es una incomodidad que te la trae una conciencia mucho más amplia que está pujando a la mente para que otra vez le dé ese interés por autodescubrirse, por mejorar su exploración, mejorar su foco de atención hacia sí misma y no hacia afuera.
Así que a recuperar la atención. A recuperar la atención, a recuperar, no, ya sabes que todo lo que está ahí afuera, sabes que todo lo que te han brindado, todo aquello, toda esa atención, te la están capturando, te la están robando, te roban tus minutos, tus segundos y lo aprovechan otros. ¿No? Aprovecha tu atención, es para ti la atención, imagínate todo lo que te puede dar. Entonces, quita eso y vas a ver que hay una incomodidad. Pues ya empezó. Pero agrega interés, mucho interés por eso. Es el ingrediente. El interés, ese es el espacio donde se va a posicionar lo nuevo. Ya está. Podríamos hablar de interés. La siguiente. Me parece genial. La siguiente podemos desarrollar el tema del interés y... Ajá. Son conceptos interesantes, ¿no? Interesante. Interés ante. Antes Muy tiene que haber un interés. Muy bien, muy bien. Me parece genial. Genial. Así que bueno, muchas gracias. Gracias también. Espero que le sirva, ¿no?, a quien esté escuchando.